Jesús dijo, tú al orar, entra a tu habitación, cierra tu puerta y conversa con tu Padre en secreto. Tú al orar, entra en tu habitación, cierra tu puerta y conversa con tu Padre que está en secreto. Vivimos un tiempo de mucho ruido. Los autos, el teléfono, la televisión, la radio, las redes sociales y el flujo constante de informaciones. De una y otro lado estamos recibiendo constantemente informaciones. El mundo es un campo ruidoso donde se nos está imposibilitando pensar con quietud y mucho menos pasar tiempo de calidad con nuestro Padre Dios. Estamos en un campo ruidoso. Mucho ruido, mucha desinformación y a todo le queremos prestar atención, tristemente. Nosotros todos necesitamos descubrir cuál es nuestro propósito y nuestro papel en este mundo. El propósito de usted y su papel es distinto al mío. Todos fuimos creados por Dios con un propósito, con una misión. No estamos aquí para nacer, crecer, reproducirnos y morirnos. Tenemos una misión en este mundo. Y a veces vivimos como si llegamos accidentalmente aquí, pero nosotros estamos enfocados solo en la vida eterna y en el cielo, y se nos olvida que tenemos una misión que cumplir en este lugar si es que aspiramos a ser parte de esa mansión que el Señor ha prometido, de ese cielo, de ese reino. Así que necesitamos descubrir nuestro propósito y nuestro papel en este mundo. Y eso es imposible lograr en medio del ruido de este mundo. Se requiere cada día que tomemos tiempo de quietud a solas. Se requiere que tomemos cada día tiempo de quietud a solas para poder meditar. Pues cuando nosotros meditamos en Dios y en su palabra, entonces de Dios recibimos dirección, orientación, recibimos perdón, porque todos nosotros necesitamos saber qué hacer y cómo conducirnos en esta vida, y sin la dirección, sin la orientación, sin la anuencia, sin la revelación de Dios en nuestras vidas, eso es imposible. No lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Las personas están viviendo como una especie de carrera y van como caballo desbocado corriendo, y usted se le acerca y le pregunta ¿y por qué corre? Y ellos no saben por qué corren. Solo porque los otros están corriendo, ellos también corren. Necesitamos intimidad, tiempo a solas con Dios cada día, para que Dios nos revele cuál es el propósito para nosotros en ese día. Para que Dios cumpla en nosotros su voluntad. Cuando nosotros descuidamos esa relación de intimidad con Dios, estamos dando golpes a ciegas. Creemos cualquier cosa, nos turbamos por todo y nos dejamos manejar por cualquiera. Cuando descuidamos esa relación de intimidad con Dios, entonces estamos dando golpes a ciegas. Todo nos turba, todo nos inquieta y nos dejamos manejar por cualquiera. Ustedes saben que muchas personas
por la situación que vivimos aquí en Estados Unidos. Incluso predicadores pusieron por redes sociales, ellos vaticinaron una especie de guerra civil aquí en los Estados Unidos en el momento del traspaso de mando presidencial, y le dijeron a las personas que se abastecieran con suficiente alimento por meses, y hubo personas que así lo hicieron. Cualquier cosa que otros dicen, hay personas que lo creen, pero no tienen esas personas que creen cualquier cosa la calma de sentarse a solas con Dios y su palabra, preguntándole a Dios, Dios, ¿qué hago ante la situación que estoy viviendo? ¿Qué hago ante la adversidad que estoy enfrentando? ¿Qué hago para conducir mi vida? Cuando los seres humanos dejamos de escuchar a Dios por medio de la meditación, por medio de la oración y del estudio de su palabra, nos llenamos de miedo, nos llenamos de incertidumbre, nos desenfocamos de los propósitos de Dios y nos volvemos marionetas de cualquier circunstancia e incluso marionetas del enemigo. A Satanás le gusta que nosotros nos desenfoquemos, porque una de las estrategias de Satanás es sembrar el miedo en el corazón de los hombres. Cuando las personas tienen miedo, pierden la capacidad de actuar correctamente. Cuando las personas tienen miedo, pierden la confianza y pierden la fe hasta en Dios mismo. Por eso hay que pedirle a Dios, querido Dios, pon tu espíritu en mí y manténme enfocado en ti y en mi propósito de vida. Que nada me desvíe de tu propósito, que nada me desenfoque, que nada me haga quitar la vista de ti, que mi oído esté abierto a ti, a tu propósito y a tu voluntad, pero que esté completamente cerrado a los ruidos de este mundo. Así le pasó a Elías, el hombre de Dios se desenfocó, el profeta de Dios se desenfocó. Habiendo cumplido el profeta Elías una misión en el Monte Carmelo, ustedes recuerdan la experiencia donde Dios lo utilizó de forma extraordinaria para vindicar su nombre y para mostrarle quién era el verdadero Dios de Israel. Tras el pedido del profeta en el Monte Carmelo, Dios hizo que del cielo descendiera ¿qué? ¿Recuerdan? ¿Qué descendió? Fuego sobre el holocausto. Y la palabra establece que el fuego que descendió consumió el holocausto, es decir, el animal, la leña, las piedras y hasta el agua la lamió. El temor de Dios descendió sobre todos. El profeta estaba en el momento cumbre de su experiencia con Dios. Hizo matar a más de 950 profetas falsos de Baal y de Acera. Y ese mismo día, de todos esos eventos, el profeta se dirigió a Dios e hizo que lloviera después de haber dejado de llover, de haber ausencia de lluvia durante 3 años y 6 meses. El profeta se había fortalecido a Dios y había tenido un día, lo que pudiéramos llamar el día más extraordinario de su ministerio. Pero dejó el profeta de escuchar la voz de Dios y comenzó a escuchar la voz de la reina impía Jezabel y sus amenazas de muerte contra él. Y como resultado del profeta dejar de escuchar la voz de Dios, aún ante los prodigios que Dios hizo, utilizándolo como instrumento, como resultado de escuchar otra voz y no la de Dios, se llenó de miedo y salió huyendo para esconderse en Berseba. Y después de un día de camino, el profeta, agotado y turbado, se sentó de un árbol llamado enebro y comenzó a quejarse contra Dios y a reclamarle, hasta el punto, dice la Escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 19, hasta el punto de desear morirse.
Dios lo acaba de usar extraordinariamente. Dios, a pedido del profeta, envió fuego del cielo. Dios, a pedido del profeta, hizo que descendiera agua. Dios, a pedido del profeta, utilizó al profeta como instrumento para vindicar su nombre con relación a quién era el verdadero Dios de Israel. Era un día glorioso, pero en medio de ese éxtasis y de esa glorificación de Dios, la vulnerabilidad del hombre, del profeta, se evidenció cuando cerró su oído a la voz que lo estaba guiando, a la voz de Dios, y lo abrió a las amenazas de una reina impía que estaba sentenciada por profecía ya a muerte, y al cual el profeta no tenía que temer porque ella estaba contraria a Dios. Y cuando estamos con Dios somos más poderosos que cualquier persona. Pero el profeta se desenfocó y terminó deseando morirse. Ese es el resultado de desenfocarnos y dejar de escuchar la voz de Dios. Terminamos llenos de miedo, miedos por las situaciones políticas, miedo por la pandemia, miedo por los vecinos, miedo por el perro, miedo por el gato, miedo por el ratón, miedo por la cucaracha, miedo por lo que pueda venir, miedo por el fin del mundo, miedo por el gobierno mundial, miedo por la unión, miedo por todo. Nos llenamos de miedo, nos turbamos, nos quejamos y terminamos en ese miedo culpando a Dios de las circunstancias externas, que son el resultado de nuestro propio miedo, muchas de ellas, deseando la muerte, antes de querer admitir y reconocer que hemos perdido nuestra comunión y por lo tanto el rumbo de nuestras vidas. Cuando nosotros nos desenfocamos de Dios y de escuchar la voz de Dios, nosotros entonces perdemos la dirección y perdemos el rumbo correcto de nuestras vidas. Se hace necesario que nosotros pasemos tiempo con Dios, para que Dios nos ayude a mantenernos en rumbo y en la dirección correcta. Necesitamos pasar tiempo de calidad con Dios. Dios se vio en la necesidad de revelársele una vez más al profeta. ¿En qué punto se desconectó el profeta? Para hacerle entender al profeta que él tenía el control. Y Dios lo envió hasta el monte Horeb, monte que Dios había escogido. Hay muchos eventos que sucedieron en el pasado en ese monte. Ese era un monte que Dios se había reservado para sí. En ese monte Dios se le reveló a Moisés, ¿recuerdan? A través de una plantita, de un arbusto llamado zarza. Allí vio la manifestación de Dios en el monte Horeb, donde la presencia de Dios se manifestó en fuego sobre ese arbusto y el árbol no se consumía. En ese mismo monte donde Dios evidenció su presencia, en el mismo monte donde Dios se había revelado, en el mismo monte donde Dios se manifestaba, el profeta estaba en el monte y estaba turbado. Tan turbado que aún en el mismo monte estaba lleno de miedo y se sentía tan inseguro que la palabra dice que se metió en una cueva. Cuando nosotros perdemos el rumbo de nuestras vidas, nos vivimos escondiendo. Nos vivimos escondiendo, pues somos presa del temor, somos presa de todas las amenazas y de las circunstancias externas que aparecen en el mundo. Cada noticia es un problema para una persona que está llena de miedo. Cada información le inquieta. Una persona con mucha ansiedad me dijo, una persona profetizó
que iba a caer un meteorito y se iba a llevar la isla de Puerto Rico, iba a afectar parte de la República Dominicana, iba a tocar, no sé de qué tamaño el bendito meteorito, iba a afectar hasta la costa en Miami, iba a matar miles de personas y esa persona cuando me lo contó me lo dijo con seguridad, pero con mucha ansiedad, pues eso fue una revelación que un pastor tuvo supuestamente y lo contó por las redes, y mucha gente se ha llenado de temor y se ha desenfocado. Muchas cosas se van a escuchar y mientras escuchemos las voces de los hombres, aún bajo el título de pastor, de sacerdote o de líder, nos vamos a desenfocar, pues hay una voz autoritativa que sigue hablando y es la voz de Dios. El mundo está bajo los controles del soberano del cielo y de la tierra. Nada pasa ajeno a la voluntad de Dios. No importa lo que pase, si hemos puesto nuestra confianza en Dios estaremos seguros. No necesitamos salir corriendo, no necesitamos escondernos, no necesitamos vivir con temor. Podemos vivir en paz a pesar del caos si hemos puesto nuestra confianza en Jehová el Todopoderoso. Dios desea que nosotros mantengamos nuestro ser interno en quietud. Dios quiere que estemos en quietud, pues se requiere silencio y quietud para poder meditar en Él y escucharlo por nuestro bien, en quietud, no en turbación. Recuerden que la palabra establece que Cristo es príncipe ¿de qué? De paz, no de estrés, no de temor, no de impaciencia. Cristo es príncipe de paz. Y los que estamos en Él vivimos en paz, pues hemos puesto nuestra confianza en Él. No importa lo que pase, hemos puesto nuestra confianza en Él, por lo tanto podemos vivir en paz y con tranquilidad. Agradeciendo a Dios por las bendiciones diarias, por el aire, por el sol, por la vida, por el clima, por la familia, por los alimentos, por la bendición de poder estudiar, de poder trabajar, de poder servir, de poder amar, de ser amado. Gracias a Dios por tantas cosas lindas que nos da cada día. Podemos disfrutar todas las cosas si hemos puesto nuestra confianza en Dios, y ante las adversidades aprendemos no a escondernos, sino a refugiarnos en Dios el Todopoderoso. Para todo aquel que ha aceptado a Cristo en su vida como Señor y Salvador, hay un futuro glorioso. No un caos, un futuro glorioso. Pues sus planes son planes de bien para ti y para mí. Los planes de Dios son planes de bien. Pero el ruido del mundo, el ruido que hay en el mundo, la turbación de la vida, nos hace que nos desenfoquemos y perdamos el rumbo. Y como el profeta Elías, nos llenamos de miedo, de turbación y pensamos que estamos solos. Como Dios hizo en el pasado con el profeta que se desenfocó, también quiere hacerlo contigo y conmigo. Si en algún momento de la vida nos desenfocamos, o si en este mismo momento nos hemos desenfocado y hemos perdido el rumbo, Dios quiere hacer lo mismo. Dios quiere darte una nueva revelación de su presencia. Dios quiere que estés tranquilo para que lo puedas escuchar a Él. Dios desea que reposes y descanses en Él. Jehová es el pastor, y si lo tenemos como pastor, nada nos faltará y podemos descansar en aguas tranquilas. En Dios tenemos reposo.
Así que Dios tuvo una nueva revelación, se le reveló nueva vez al profeta, como lo quiere hacer con nosotros. Muchas personas son impacientes y tienen el mal hábito de hablar, hablar y hablar. No pueden estar en un ambiente de silencio. A ellos el silencio les inquieta y los desespera, pues temen encontrarse con ellos mismos y descubrir cuán vacíos y vanos son. Si eres ese tipo de persona, permíteme decirte que eso es evidencia que tienes necesidad de Dios en tu vida. Por lo tanto, necesitas calmarte y guardar silencio para que puedas escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar la voz de Dios. Pues solo en silencio y en quietud es que podemos meditar en el Señor y escuchar su voz. En silencio y en quietud es que podemos meditar en el Señor y escuchar su voz. De esa intimidad con el Señor, en silencio y quietud, recibimos gozo, recibimos paz y recibimos fortaleza para resistir cada adversidad. Veámoslo en la experiencia del profeta. En el primer libro a los Reyes, capítulo 19, le voy a invitar en sus Biblias. Primer libro a los Reyes, capítulo 19, de los versículos 9, verso 9 hasta el 13. Primer libro a los Reyes, capítulo 19, verso 9 hasta el 13. Presentando la nueva revelación que Dios le hizo de su presencia al profeta Elías. Presentando que necesitamos estar en quietud para poder escuchar su voz y recibir la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Versículo 9 del capítulo 19. Allí se metió en una cueva, refiriéndose al profeta, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces allí, Elías? ¿Qué tú haces aquí? Tú estás en el monte donde se manifiesta la presencia de Dios. ¿Qué haces escondido? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y yo solito me he quedado, y a mí me están buscando para matarme. Verso 13. Y el Señor le dijo: sal fuera y ponte delante del monte de Jehová, y aquí Jehová pasará. Sal, Jehová va a pasar, para que tú sientas que el control, que el poder y que la autoridad sigue siendo Dios. Dice la palabra que un grande y poderoso viento rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba ¿en qué? En el viento. No estaba en el viento. Ruido, conmoción, mas Jehová no estaba allí. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, verso 12, un fuego que consumía, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo suave y apacible. Y el profeta entendió que era la manifestación de la presencia de Dios y que allí estaba Dios. Así que cuando el profeta lo oyó, escuchó el silbo suave y apacible, cubrió su rostro con su manto y salió de la cueva y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? La pregunta hoy es para ti: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué lugar estás? ¿En el lugar que Dios te estableció o estás escondido, evitando las circunstancias propias de la vida?
Estás metido en una cueva donde tú te has ido fruto del temor. Te has metido al campo donde tú te has ido fruto del temor. Te estás aislando de las personas donde tú te has ido fruto del temor. Y porque te hace falta la confianza en Dios. Si queremos sabiduría para vivir de manera exitosa en estos tiempos difíciles que está viviendo el mundo, entonces no tenemos otro camino que no sea desarrollar una vida de comunión con Dios por medio de la oración, por medio de la meditación en su palabra y de la dependencia de Dios, lo cual nos ayuda a enfocarnos y a mantener el rumbo. Una persona que no ora es una persona con una mente turbada. Una persona que no conoce la palabra es una persona ansiosa. No sabe en qué dirección ir. Dicen, salgan todos corriendo, escóndanse en los montes. Llegó el fin del mundo y ellos viven llenos de turbación y ansiedad y hacen lo que los otros dicen, para después en el monte sin preparación maldecir a Dios, porque la Biblia no me dice que me vaya a ningún monte. La Biblia me dice, brilla en el sitio, brilla, brilla, brilla. Y según la voluntad de Dios, muévete, muévete. Necesitamos dejar de escuchar las voces de los hombres y buscar intimidad con Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para conmigo de forma específica. Necesitamos pedir al Espíritu Santo, enfócame tú, no a mí como pastor, pastor enfóqueme, ¿qué hago? No, ve a Dios, pide dirección de Dios, pide revelación de su palabra, pide unción y guianza del Espíritu, pues Dios es un Dios real que habla, que guía a los que se acercan, con corazones humildes y dispuestos. El mismo Jesús nos indicó que sin importar lo que esté ocurriendo en el mundo de nuestras vidas, vayamos a nuestros cuartos y cerremos la puerta, haciendo referencia a la privacidad y a la quietud que implica ese momento. Así como nos preparamos nosotros en privacidad para entrar en intimidad con nuestras parejas, con nuestra pareja, de esa misma forma Dios quiere que entremos en intimidad con Él, pues nuestra intimidad con Dios es indispensable. En nuestra intimidad con Dios es indispensable tiempo y quietud. No podemos estar sentados orando o leyendo la palabra, interrumpir la oración porque suena un teléfono, hablando con Dios, interrumpimos nuestra comunión con Dios para un teléfono. Dios no llama por teléfono ni por celular. Estamos ante el soberano de la tierra, interrumpimos nuestra comunión con Él para tomar un teléfono o un celular. Yo lo hice en algún momento. Y descubrí también que usted interrumpe su comunión con Dios y la llamada es equivocada. Y cuando usted interrumpe su comunión con Dios, no vuelve al mismo punto, tiene que comenzar de cero. Y si usted está en quietud, en la presencia de Dios, que es lo que se requiere, y en intimidad, entonces Dios es lo primero. No podemos estar tomando una llamada, no podemos estar hablando de otra cosa si estamos en privado ante la presencia de Dios. Es el tiempo de intimidad con el soberano del cielo y de la tierra, del soberano que los ángeles santos adoran y honran. Es un privilegio estar en quietud en la presencia del ser más superior y excelente que existe. Es un privilegio y honor para nosotros. Nadie le diría al presidente de los Estados Unidos, usted en una conversación con el presidente aquí en los Estados Unidos, y usted le suena el teléfono y le dice, espérese, señor presidente, déjeme tomar esta llamada.
No lo haríamos. No lo haríamos. De eso estoy seguro. Por respeto, por ética, por disciplina. No lo haríamos. Cuanto más con nuestro Señor Dios cuando estamos leyendo su palabra o estamos hablando con Él por medio de la oración. Cuando dice, cierra tu puerta, es que tengas ese momento de privacidad con Dios. Puede ser en una esquina del patio, puede ser en una ladera, donde quiera que sea, que tengas esa privacidad con Dios, esa intimidad con Dios, porque el resultado de esa intimidad, de tú reconocer quién es Dios, su Espíritu entonces te cubre, su Espíritu pone quietud en tu vida, su Espíritu te orienta. En esa intimidad, el Espíritu Santo impresiona nuestra mente con relación al propósito de Dios para nosotros y nos revela cómo mantenernos en rumbo, y qué decisiones tomar ante cada adversidad de la vida. Nosotros no estamos llamados a consultar a los hombres respecto a las situaciones que estamos viviendo y mucho menos a tomar decisiones por el parecer de otro. No estamos llamados a tomar decisiones ni a temer a las circunstancias que se están presentando, ni aunque estas amenazas sean reales. Estamos llamados a poner nuestra confianza solamente en Dios y a seguir sus indicaciones y a seguir sus propósitos para nosotros. Pero eso solo es posible si tenemos comunión con Dios y hemos desarrollado una relación de intimidad, de amor que genera confianza y dependencia con Él. Usted, al igual que yo, al tratar con Dios, no necesitamos intermediario. Pastor, deme una ayudita con Dios. Sacerdote, deme una ayudita con Dios. Apóstol, profeta o líderes, como se denominan en este tiempo. Denle una ayudita con Dios, que usted es más amigo y más cercano con Dios. No, nosotros no necesitamos intermediarios. Dios trata con cada uno de forma personal. Dios te trata como si no existiera nadie más en el mundo, pues su propósito es dirigir tu vida por el rumbo y señalarte a ti cómo seguir avanzando de forma victoriosa hasta Dios lograr restaurar su imagen en ti. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que en quietud fuiste a su presencia y buscaste su rostro a través del estudio de la palabra y la oración? ¿Cuánto tiempo dedicaste? ¿Qué te dijo Dios? Porque Dios habla. Lo hace a través de la palabra, lo hace a través de la impresión del Espíritu en nuestras mentes, lo hace de forma audible. ¿Qué te dijo Dios? ¿Cuán constante es tu relación de intimidad con Dios? Cada semana cuando vienes a la iglesia, o vas a la misa, al culto. ¿Cuán constante es tu relación de intimidad con Dios? Jesús tenía, aún siendo Dios, tenía una relación íntima con el Padre Dios. Marcos relata que estaba aún oscuro y siendo muy tempranito de mañana, Jesús se apartaba a un lugar solo a orar. Jesús entraba en comunión con su Padre para conocer el propósito. ¿Cuál era el propósito del Padre para con él? Y el rumbo que debía seguir ese día. Jesús buscaba el bautismo del Espíritu Santo cada mañana. Jesús buscaba una renovación y una claridad del entendimiento. Jesús buscaba que en él se cumpliera el propósito del Padre. Marcos 1:35. Si tú quieres vivir libre de temor, de toda impaciencia, de todo resentimiento, de toda amargura,
necesitas desarrollar una relación de intimidad con el Padre Dios. Pues en esa relación de intimidad encontramos gozo y paz. La paz que necesitamos para seguir avanzando. Y lo más importante de todo es que en esa intimidad aprendemos a conocer el propósito de amor que Dios tiene con nosotros y su plan de salvación. Ahora, en este preciso momento, es bueno para que nos apartemos a solas con Dios e iniciemos o fortalezcamos nuestra relación de intimidad con Él, pues esa relación traerá en nuestras vidas múltiples bendiciones, entre las cuales está la salvación, entre las cuales está experimentar el perdón de los pecados y también la vida eterna por medio de Jesucristo. Ahora es el momento para que nosotros reconozcamos que necesitamos a Dios, que necesitamos intimar con Dios, que necesitamos buscar el rostro de Dios, que necesitamos continuar el rumbo que Dios ha trazado para nosotros, o que necesitamos que Dios nos aclare el rumbo para seguir avanzando en el camino que Él nos ha trazado. Pero se requiere silencio y quietud para meditar en el Señor y disfrutar de su presencia. Que el ruido del mundo, que las noticias, que las informaciones, que las redes sociales no apaguen, no distraigan, no desenfoquen tu vida del llamado que tú tienes de mantenerte en intimidad con tu Padre Dios para conocer el propósito y para que Dios ejecute en ti su voluntad. Vuelve a tu Dios en oración, vuelve a la Biblia, entra a tu habitación, a tu aposento, a tu sala, a donde tengas privacidad, entra y en quietud ve a su presencia y pídele: Señor, quiero que hagas en mí tu voluntad. Revela el rumbo que debo seguir. Y en ti, dame a través del Espíritu Santo la tranquilidad, la calma y la paz de saber que tú tienes el control en el cielo, en la tierra y en mi vida. Manténme en paz. Manténme en paz. No importa lo que esté viviendo, no importa lo que esté pasando, no importa lo que mis ojos vean, manténme en paz, pues yo he creído en ti y he puesto mi confianza en ti. Si has puesto tu confianza en Dios y está dispuesto a continuar practicando o a iniciar esa relación de intimidad con Dios a través de la oración y del estudio de la palabra, entonces has tomado la mejor decisión y quiero bendecirte de parte del Señor declarando que Dios te bendiga y te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia y a través de la persona del Espíritu Santo ponga en ti paz en Cristo Jesús. Amén.